buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al curso regional de Medicina Interna del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Por situaciones epidemiológicas actuales, nos hemos visto obligados a continuar con su realización por video transmisión, cumplimentando así la continuación de este evento ya desde hace 45 años, desde la fundación de la entonces Asociación de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Se ha preparado un programa exquisito donde hay charlas a todas luces extraordinarias, algunas con carácter cultural, fuera totalmente de la medicina, y otras totalmente científicas, siempre guiados con la intención de la enseñanza médica continua, sin el dejo de la situación comercial. Nos hemos preocupado de tener una élite de ponentes de la medicina, como es el caso de la doctora Leonor Guadalupe Mireles Zavala. La doctora Leonor Guadalupe Mireles Zavala es subespecialista en endocrinología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la licenciatura como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León y es médico especialista en medicina interna por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una subespecialidad en endocrinología clínica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pertenece a la Asociación Americana de Endocrinólogos, a la Mexicana de Endocrinólogos, ha sido presidente del capítulo del noreste de la Sociedad Mexicana de Endocrinología, secretario académico y un currículum bastante extenso. Doctora, de antemano nuestro agradecimiento a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, y dejo con usted los micrófonos y la pantalla. Bienvenida y muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor participar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. Y también gracias por la invitación a Medix. Ahorita voy a compartir mi pantalla y ustedes nada más me confirman que se vea de forma correcta. Muy bien. Bueno, pues voy a abordarles un tema por demás interesante. Creo y estoy convencida que la obesidad es una pandemia y que México, desgraciadamente, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad, tanto en adultos como en niños. Y entonces surge la pregunta de qué estamos haciendo, porque finalmente esto, lejos de ir disminuyendo, la realidad es que cada vez va más en ascenso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la obesidad. Desgraciadamente, la forma en que seguimos definiendo la obesidad es por medio del índice de masa corporal, y digo desgraciadamente porque la obesidad está dada por la grasa, y este tipo de mediciones no nos deja, pues, hasta decir de forma certera de si realmente este peso es a expensas de grasa o de músculo. Sin embargo, como en la mayoría de los lugares solamente tenemos básculas, sigue siendo hoy por hoy, no nada más aquí en México, incluso a nivel mundial, el parámetro con el cual nos regimos para definir si un paciente está en normopeso, sobrepeso u obesidad en distintos grados. La forma en que calculamos este índice es el peso en kilogramos con la talla, la estatura en metros cuadrados al cuadrado. Entonces, vamos viendo cómo a través de este índice podemos clasificar a los pacientes. En normopeso si están de 18.5 a 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9, obesidad grado 1 entre 30 y 34.9, obesidad grado 2 entre 35 y 39.9 y obesidad grado 3 cuando ya se encuentran por arriba de 40. La obesidad es una enfermedad crónica y, como todas las enfermedades crónicas, provoca que haya una disminución de la esperanza de vida de entre 5 a 10 años. Y finalmente, la mortalidad también está incrementada en este grupo de pacientes, así como también enfermedades como infartos, EBCs, o sea, todo lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular y específicamente ciertos cánceres de mama, entre otros, que se aumenta drásticamente conforme va incrementándose el índice de masa corporal. Entonces, fíjense cómo aquí podemos ver
cómo la mortalidad se va prácticamente duplicando y triplicando conforme ese índice de masa corporal se va incrementando. Entonces, realmente es una enfermedad crónica y hay que tratarla como tal. Y es importante identificarlo en nuestra consulta del día a día, porque muchas veces, aunque vengan para otros fines, no necesariamente a control de peso, ahí es una ventana de oportunidad para el diagnóstico de estos pacientes de sobrepeso y obesidad y dar un tratamiento de forma intencionada para lograr que sus pacientes eviten las complicaciones de la obesidad, como cualquier enfermedad crónica que trae complicaciones a la larga si no hacemos el tratamiento adecuado. Y fíjense cómo con lograr entre un 5 y un 10% de pérdida de peso en comparación al basal con el que tenía el paciente, hacemos una diferencia increíble. Fíjense cómo con bajar entre un 5 y un 10% podemos prevenir diabetes. Desde un 5% a un poco menos podemos hacer también que la comorbilidad de dislipidemia disminuya de forma de peso, disminuya de forma considerable conforme van bajando de peso. Lo mismo la hiperglucemia desde un 5%, la osteoporosis también, entre el 5 y el 10%, incontinencia por estrés, que esto es algo muy frecuente. De pronto las mujeres están con infecciones de vías urinarias de repetición y estamos buscándole un montón de, pues, cambios anatómicos, etcétera, y resulta que es por la propia obesidad. El reflujo gastroesofágico desde un 5 a 10%, lo mismo la hipertensión desde el 5%, síndrome poliquístico también desde el 5%. Estos dos últimos, que es el hígado graso no alcohólico y la apnea del sueño, sí requieren idealmente hasta un 10% de pérdida de peso inicial para lograr este beneficio. Entonces, como cualquier enfermedad crónica en donde hay una suma de factores que nos lleva a que sucedan, el tratamiento debe ser individualizado. Ahorita vamos a ver en donde tenemos que abordar una serie de factores para lograr hacer que el paciente no solamente pierda peso, sino que además mantenga ese peso perdido. Y hay que ponerle metas realistas a los pacientes. Muchas veces decimos, ay, pues tiene que tener el peso ideal, pero si nosotros le ponemos el peso ideal al paciente de entrada, se desanima, porque desde aquí que baja a 30, a 40 kilos. Por eso es importante comentarle al paciente que con entre un 5 y un 10%, con el 5% ya logramos hacer un cambio radical desde el punto de vista metabólico y el paciente también esto lo motiva y se da cuenta que tiene que tomar medidas y lo ve como algo mucho más factible de lograr. ¿Cómo estamos en México en cuanto a obesidad? Esto es el resultado de la encuesta de Ensanud del 2012 comparada con el 2018, dividida por género, es decir, mujeres, hombres, en los respectivos años. En sobrepeso está en color azul y en obesidad está en color aqua. Entonces, fíjense cómo en el 2012 en mujeres había una prevalencia del 73% de por lo menos sobrepeso u obesidad. Es decir, casi entre 7 y 8 de cada 10 mujeres por lo menos tienen sobrepeso, lo cual es importante, ¿sí? Fíjense cómo es importante, es un porcentaje bastante preocupante. En hombres es un 69.4%, todo esto en el 2012. ¿Y qué pasa para el 2018? Bueno, esto se incrementa en mujeres a un 76.8% y en hombres a un 73%. Entonces vemos cómo va en incremento de forma importante la prevalencia de sobrepeso obesidad. Si ya analizamos específicamente obesidad, el 37% de las mujeres en el 2012 se reportaron con obesidad y esto se incrementó a 40%, y en el caso de los hombres fue del 26.8 al 30%. Entonces, hoy por hoy sigue siendo esto, como les decía, no solamente aquí en México, sino es una pandemia y es una de las enfermedades de problemas de salud que nos están aquejando en nuestro país. Y bueno, en la búsqueda del por qué sucede esto en México, desgraciadamente, hoy por hoy se sigue culpando a las mujeres, de las madres, porque finalmente son responsables de lo que comen los niños y son las que están pues más al pendiente de sus puntos, eso en esta cultura, por supuesto. Y lo ven como si fuera un tema individual. Y hay que prevenir, y ¿sabes qué? Es que el problema, y aquí lo ponen, el individuo es el principal y el único responsable. Realmente esto es un problema de salud.
Y nosotros somos responsables de poder hacer que este problema y ser parte de la solución de este problema de salud. O sea, no podemos cargar toda la responsabilidad al individuo como tal. Es que él no sabe comer y no le importa y deja la dieta y no hace ejercicio. Sin embargo, lo que sí está muy bien establecido es que hay ambientes obesogénicos en donde finalmente nosotros, como parte del equipo de salud, podemos hacer intervenciones para evitar ese ambiente obesogénico, al menos lo que nos corresponde desde nuestra trinchera. Obviamente implica un equipo con el individuo quien se está tratando, pero eso finalmente no se trata de un individuo, estamos hablando de un problema de salud pública y finalmente se tiene que abordar como tal. Se generan estrategias en los diferentes estados, incluso en México, para lograr hacer que esto suceda. Incluso están programas en donde come menos, muévete más, y finalmente el decir el plato del buen comer, de cuáles grupos de alimentos que proporciona, etcétera. Todo esto finalmente ayuda a que de forma práctica los pacientes vayan conociendo cuál es un correcto estilo de vida y cómo lograr hacer que esta enfermedad crónica pues no vaya a tener complicaciones y hacer un impacto de forma real, no solamente en el individuo, sino en nuestra población en general. Entonces, en general se dice, bueno, es un balance energético. Si nosotros ingresamos lo mismo que egresamos de energía, pues quedamos tablas. Si nosotros ingresamos más energía de lo que gastamos, pues vamos incrementando el peso y viceversa. Si nosotros egresamos más energía de la que ingresamos, pues vamos bajando. Pero esto va mucho más allá de esto, mucho más allá de esto, lograr que el paciente entienda que la dieta y el ejercicio son piedra angular del tratamiento para lograr que esto suceda, diríamos, nos quedaríamos... No, me tuve que conectar el celular. Ok, ¿todo bien? Entonces, bueno, al final va mucho más allá del ingreso y egreso. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para preservar energía, es parte de nuestro diseño evolutivo. Y cuando nosotros perdemos peso, estamos diseñados para reganar el peso perdido. Es decir, realmente vamos contra la corriente y es ahí, ese ya es tema de otra plática, pero realmente es muy interesante todos los mecanismos que tenemos que estar evitando que sucedan para que entonces no reganemos el peso perdido. Y está muy bien demostrado que los cambios al estilo de vida, sin duda sí funcionan. Aquí lo vemos en este estudio, en donde el objetivo principal era ver cómo les funcionaba un cambio al estilo de vida, modificación de ejercicio y dieta, y así estuvieron durante 6 semanas. Y fíjense cómo ambos grupos, ambos brazos, tanto placebo como este otro grupo que después se inició la medicación, bajaron de peso de forma similar en las primeras 6 semanas. A las 6 semanas, al grupo de este brazo se le agregó una combinación de fármacos con fentermina. Y de tal forma que, fíjense cómo en este grupo se demostró sin duda que la pérdida de peso fue mucho mayor y preservada hasta la semana 34 que aquellos en donde no se puso el fármaco y la tendencia fue a incrementar el peso. Es decir, en los pacientes que ahorita vamos a ver que tengan los criterios para iniciar fármacos como parte de su tratamiento para el control de peso, definitivamente les va mejor y es mucho más probable que puedan mantener el peso perdido que aquellos que solamente están con cambios al estilo de vida. ¿Con qué fármacos están aprobados y contamos nosotros en México? Pues tenemos el Orlistat, que es bastante ya bien conocido, que su mecanismo de acción es que inhibe las lipasas gastrointestinales de tal forma que el 30% de la grasa que nosotros consumimos es evacuada y finalmente pues, ahorramos estas calorías en el paciente. En fentermina lo que hace es que estimula la liberación de norepinefrina en el hipotálamo. Ahorita vamos a entrar más a detalle en el mecanismo de acción de fentermina. Hay también ya una combinación de fentermina con topiramato, donde no se sabe bien cómo es que el topiramato logra hacer que disminuyan sobre todo los atracones. Pero bueno, finalmente esta combinación ya está aprobada también por la FDA. Luego tenemos el bupropión naltrexona, donde inhibe la recaptura de noradrenalina y dopamina y además también inhibe la acción del sistema melanocortinérgico. Y por último, el liraglutide, que estamos hablando que es un análogo de GLP, que estimula el centro de saciedad y retarda el vaciamiento gástrico. También ya está aprobado semaglutide de forma semanal.
Entonces vemos como en la mayoría de los ensayos clínicos que evalúan las intervenciones farmacológicas, el resultado más frecuente es que bajan entre un 4 y un 8%, y con eso podemos decir que ya tuvieron un buen resultado. Realmente, cuando lo ideal es que sean por lo menos un 5%, como ya lo dijimos, para que haya un cambio metabólico. Entonces, la realidad es que a pesar de que es un problema de salud importante en nuestro país y en el mundo, no tenemos tantas opciones aprobadas y con estudios avalados para poder darlos con tranquilidad a nuestros pacientes. ¿En quiénes son candidatos a ya empezar con fármacos? Pacientes que están en obesidad, es decir, con un índice de masa corporal por arriba de 30, ya está justificado, aparte de cambios al estilo de vida, iniciar con fármacos, o en pacientes que estén con sobrepesos arriba de 27, pero con presencia de comorbilidades, llámese diabetes, prediabetes, hipertensión, etc. O bien, pacientes que tienen un exceso de peso corporal, pero que se van a beneficiar o digamos que solamente están logrando un beneficio modesto con la intervención del estilo de vida y que requieren más pérdida de peso. Aquellos pacientes que ya hicieron y deshicieron, y bajaron muy poquito, ni siquiera el 5%, bueno, ese paciente también es candidato. Y lo otro, el paciente donde a lo mejor sí logra una pérdida de peso, pero se le dificulta mantener el peso perdido, o bien por intentos fallidos entre dieta y ejercicio, entonces al final de cuentas también están indicados. Estas serían las indicaciones de la farmacoterapia. ¿Qué esperamos de la farmacoterapia? Y es importante aquí mencionar que no importa cuál fármaco utilicemos, hay una respuesta distinta interindividual. Es decir, a lo mejor un paciente es muy sensible a X fármaco y hace una pérdida de peso muy importante, y el otro individuo con la misma cantidad de fármaco no logramos esa misma respuesta. Entonces hay mucha variación interindividual que finalmente sucede con cualquier fármaco. La mayoría de los fármacos, una vez que se alcanza un efecto terapéutico máximo, entonces se llega a una meseta en la mayoría de ellos. Y desgraciadamente en la mayoría de ellos, cuando suspendemos el fármaco, la tendencia es a reganarlo, sobre todo en aquellos pacientes que no hicieron un cambio de raíz para lograr mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué dicen las guías internacionales para decir que un fármaco realmente está teniendo eficacia en el paciente? Y esto lo hacemos, esta evaluación la hacemos a los 3 meses que tenga utilizando X fármaco para obesidad. Si la pérdida de peso es entre por lo menos el 5% en el paciente no diabético o por lo menos un 3% en el paciente con diabetes, el tratamiento debe continuar. Entonces yo creo que este es uno de los puntos importantes. Si el paciente no tiene diabetes, al decir que a los 3 meses logró una pérdida de un 5%, podemos decir que el fármaco está funcionando. Y con un 3%, ya podemos decir en el paciente con diabetes que también nos está funcionando y que debemos continuar con dicha terapia. De no haber logrado este objetivo, entonces se debe interrumpir porque entran en el rubro de los pacientes no respondedores, en donde no tiene sentido estarlo dando de forma a mayor plazo si no va a haber un beneficio real en el peso de nuestros pacientes. Entonces, 5% en pacientes que no tienen diabetes a los 3 meses tenemos que evaluar. Entonces, los que no tienen diabetes, al menos el 5% de pérdida de peso, y en los que tienen diabetes, por lo menos un 3% de pérdida de peso en los primeros 3 meses. ¿Qué hace la fentermina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina con una clasificación 4, que ha sido aprobado por la FDA por un uso corto plazo de 12 semanas. Eso es lo que mencionan por la FDA. Me genera pérdida de peso, de hecho es uno de los más recetados a la fecha, tiene bajo costo, tiene ya muchísimos años en el mercado, entonces tiene estudios y tiene un bajo potencial adictivo. Aumenta la liberación de norepinefrina, lo cual nos lleva a una supresión del apetito y un aumento del gasto energético en reposo, y como ya mencioné, está indicado a corto plazo a 12 semanas juntos con cambios al estilo de vida, que ahorita vale la pena luego mencionar. Voy a describir un estudio en pacientes mexicanos donde de estas 12 semanas pudiéramos extenderlas un poco más, y es lo que voy a mencionar más adelante. Se recomienda suspender el fármaco si desarrolla tolerancia, que finalmente la tolerancia es donde el paciente ya llega a una meseta y sigue pesando lo mismo en el siguiente mes o incluso más de lo que había pesado el mes previo. Entonces, finalmente, aquí vemos donde
iniciando, ¿sí se escucha? Bueno, Ya, doctora. ok. Entonces, esta es la sinapsis entre las neuronas y son los gránulos de norepinefrina. Fíjense el número de gránulos de norepinefrina. Dichas vacuolas se liberan hacia el espacio sináptico. Aquí hay unos como canales de recaptación de dicha noradrenalina, norepinefrina. Y acá están los receptores donde finalmente actúa la norepinefrina con todos sus efectos a nivel del hambre y del metabolismo. De tal forma que lo que hace fentermina incrementa el número de gránulos. Fíjense, es el primer paso. O sea, hay mucho más gránulos de norepinefrina que se están liberando en el espacio sináptico. Además, bloquea dichos canales de recaptación, por lo tanto, se queda más tiempo en dicha sinapsis haciendo sus efectos. Y por último, bloquea algunos de estos receptores, permitiendo que tengan mayor número de gránulos en la sinapsis, generando pues todo este efecto benéfico que ya vimos de los efectos clínicos de fentermina. Importante mencionar que el hecho de que la fentermina venga en cápsula sí genera mayor absorción, es decir, más rápido la absorción en el paciente, de tal forma que mejora su potencia y su eficacia en ese momento. Entonces, sí, no es lo mismo que se esté administrando en cápsulas que en tabletas. La vida media de fentermina es de 19 a 24 horas en condiciones normales, lo cual me lleva o significa que la potencia hará que dure un día entero. Después de la administración de fentermina, alcanza concentraciones máximas después de entre 3 y 5 horas. O sea, se la toman y entre 3 y 5 horas donde mayor efecto van a tener estos pacientes. En general, hay presentaciones de 15 o 30 miligramos. Yo en general les recomiendo empezar con 15 y de ahí ir titulando a 30 según el paciente. Y es importante mencionar que no es recomendado dar dosis mayores de 30 miligramos. Es decir, la dosis máxima es de 30 miligramos. Ahora vamos a ver este estudio, está muy interesante lo que les comentaba. Es un estudio que evaluó eficacia y seguridad de fentermina en pacientes con obesidad mexicanos, que realmente esto lo vuelve muy valioso porque sabemos que estudios en pacientes mexicanos pues no son tantos y este estudio nos da esa parte de información. El objetivo, como ya mencioné, es la eficacia y seguridad a los 3 y 6 meses en pacientes mexicanos con obesidad. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto en 36 clínicas de 12 estados de la República Mexicana. Tuvo una muestra de 933 adultos con un índice de masa corporal igual o mayor a 30, es decir, por lo menos estaban en obesidad grado 1. El plan de alimentación que se les dio fue una dieta de 1500 kilocalorías al día con una actividad física mínima de 20 minutos diarios, es decir, agregado a cambios al estilo de vida, como así lo debemos en la práctica clínica. No solamente es el fármaco, sino también tenemos que hacer cambios al estilo de vida. Los pacientes fueron asignados para recibir ya sea fentermina, una cápsula bioral antes del desayuno, por 6 meses. Fíjense como aquí este estudio se prolongó a 6 meses porque eso se hace ya mucho en la práctica diaria y por eso este grupo de investigadores decidió prolongarlo a 6 meses y ver qué pasaba en estos pacientes. Y vamos a analizar qué sucedió con la pérdida de peso. Con 15 miligramos a los 3 meses perdieron 4.5 kilos, lo cual se incrementó a 6.9 kilos a los 6 meses, esto con 15 miligramos. ¿Qué sucedió con 30 miligramos? Fueron un promedio de 6 kilos a los 3 meses y 8.4 kilos a los 6 meses, que es bastante bueno. Con eso, a muchos de los pacientes ya estamos logrando por lo menos el 5% de pérdida de peso. ¿Qué sucedió con la grasa visceral, que es la que metabólicamente me da más problema? Bueno, la de 15 miligramos disminuyó 0.6% de grasa visceral a 3 meses y esto se incrementó a 0.9 a 6 meses. Y en la dosis de 30 miligramos se bajó un 1% versus 1.3% que sucedió esto a los 6 meses. Entonces, fíjense cómo fue incrementando la pérdida de peso a los 6 meses conforme fueron utilizando el fármaco. En cuanto a glucosa, pues hubo también una disminución de la glucosa de ayuno a los 3 meses, llámese 14.4 kilos con la dosis de 15 miligramos y 9.7 kilos. Aquí hubo una de 6 a los 6 meses.
De 30 miligramos hubo una disminución de la glucosa de 9 miligramos por decilitro versus 3.5 miligramos por decilitro a los 6 meses. En este estudio cabe señalar que incluyeron pacientes con prehipertensión o hipertensión que estuvieran en metas de control en esta población mexicana. Y muchas veces nos queda esa duda de si podemos o no utilizar este fármaco en ese subgrupo de pacientes. Y en este estudio se incluyó este grupo de pacientes siempre y cuando estuvieran controlados. Y fíjense cómo no hubo un incremento, por el contrario, hubo una disminución de la presión arterial. Fíjense aquí de los milímetros de mercurio, incluso aquí entre 5 y 3.4 milímetros de mercurio a los 6 meses con 15 miligramos y 3.2 y 4 milímetros de mercurio en la sistólica y en la diastólica respectivamente. Entonces, ¿por qué hubo esa disminución? Bueno, por la pérdida de peso seguramente. Entonces, la pérdida de peso también me lleva a que el paciente baje sus niveles de presión tanto arterial sistólica como diastólica. Entonces, en esos grupos de pacientes lo podemos utilizar siempre y cuando estén bien controlados. Y la propia pérdida de peso nos va a ayudar a que mejore más esa presión arterial. Entonces, cuando recibieron ya sea a los 3 meses 15 o 30 miligramos y a los 6 meses 15 y 30 miligramos, vamos a ver cuántos de ellos lograron perder al menos un 5 o un 10% de su peso inicial. Con 15 miligramos, fíjense interesante, a los 3 meses ya el 50% de ellos había logrado esa pérdida. Con los 30 miligramos un 62% había logrado por lo menos un 5% de pérdida, y a los 6 meses esto se incrementa a 76% y a 82% donde lograron a 6 meses con 30 miligramos perder por lo menos el 5% del peso. Si nos vamos con el 10% del peso, es 16% con 15 miligramos, 24% con 30 miligramos, 43% a 6 meses con 15 miligramos y un 41% con 30 miligramos a 6 meses. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que sí tiene una muy buena respuesta, bastante buena, y que conforme incrementamos los miligramos y los meses de tratamiento, esa pérdida de peso es mayor. Luego también, aparte de lo de la presión arterial, muchas veces vemos lo de la frecuencia cardíaca. Pues bueno, veamos cómo en este estudio no hubo un incremento significativo, incluso en algunos disminuyó el número de latidos por minuto. Y finalmente, sí cabe aclarar, bueno, el paciente sí tiene arritmias y todo, bueno, ahí sí tenemos que tener un poco especial. Pero fuera de esto, realmente no es algo que hubiera generado pues alguna complicación en los pacientes. Dentro de la seguridad de efectos colaterales, lo que más se reportó en este estudio fue boca seca, ansiedad y estrés, mareos y estrías donde hubo una pérdida de peso importante. Entonces, este estudio demostró eficacia y seguridad con el uso de fentermina en pacientes mexicanos con dosis de 15 y 30 miligramos a 6 meses de uso. Entonces, esto es parte de lo que nos aportó este estudio en pacientes mexicanos, en donde lo extendieron a 6 meses y ellos comprobaron que la eficacia siguió presentándose y que mejoró la eficacia. De hecho, sí se prolonga el tratamiento de 30 miligramos y 15 miligramos a 6 meses. Disminuyó el 82% de pacientes al menos un 5% de peso con 30 miligramos a 6 meses y disminuyó un 41% de los pacientes al menos un 10% del peso con 30 miligramos a 6 meses de uso. Lo que mencioné disminuyó cifras tanto de presión arterial sistólica y diastólico, aún que incluyeron pacientes con prehipertensión e hipertensos, pero siempre y cuando estos pacientes estuvieran en metas de control. Y en ambos grupos disminuyó grasa visceral de forma significativa, lo cual metabólicamente es bastante valioso. Sin embargo, bueno, ¿cómo vamos a saber lo que comentaba hace rato, que un paciente va a responder a la terapia o no? Porque finalmente, como mencioné, hay pacientes muy sensibles que nos van a dar una respuesta muy rápida, muy importante, y hay pacientes que no. ¿Cómo podemos nosotros definir qué pacientes están respondiendo o predecir qué pacientes nos van a responder como para extender el tratamiento o a quién mejor? Pues no le veo mucho sentido, ¿no? Entonces, pues se ha sugerido que deben desarrollarse criterios para identificar a esos pacientes respondedores de no respondedores para los diferentes medicamentos para la obesidad. Y justamente liraglutide tiene incluso un estudio donde lo mismo, si en el primer mes hay una pérdida de peso significativa, pues entonces podemos decir que a largo plazo les va a funcionar mejor. Y finalmente fentermina también tiene un estudio que valora este punto. Al igual que cualquier medicamento, la variabilidad interindividual de la respuesta es bastante importante. Y lo que sí es que se sabe que 2 de 3 pacientes alcanzarán una reducción de pérdida corporal, reducción de peso corporal
del 5% a los 6 meses, lo cual es bastante bueno. Y menos de 1 y 2%, 1 de 2 pacientes alcanzará una reducción del peso corporal de al menos un 10% a los 6 meses. El tema es, ¿cómo podemos nosotros predecir aquellos que me van a lograr una pérdida de peso de un 5 o incluso más de un 10? Bueno, pues vemos cómo este estudio me pareció muy interesante, porque lo que hicieron fue dividir a los pacientes según los kilos que bajaron. Y muchos se enfocaron en lo que perdían de peso en el primer mes del uso de fentermina. Entonces, fíjense cómo aquí este grupo de pacientes que bajó menos de un kilo en el primer mes, obviamente muy por debajo de, esta es la pérdida del porcentaje de peso, que es la reducción del porcentaje de peso. Entonces, y esos son los meses que estuvieron utilizando fentermina. Y lo que ellos describieron es que aquellos que bajan menos de un kilo en el primer mes, lo más probable es que van a ser no respondedores. Fíjense cómo nunca lograron bajar por lo menos el 5% de pérdida de peso, pero lo vemos desde el primer mes. Entonces, si desde el primer mes vemos que no bajan ni un kilo, o sea, más que menos de un kilo, pues lo más probable es que ese paciente va a ser un no respondedor. Y ahí ya evalúas el mejor, le doy otras opciones, porque no me va a hacer el efecto que yo estoy buscando. Sin embargo, ya con que bajen más entre 1 y 3 kilos, vemos cómo tienen una mejor respuesta a lo largo de los 6 meses. Y no se diga en aquellos que están logrando bajar de peso en el primer mes entre 3 y 4 kilos, y vean cómo este grupo donde bajó de inicio 8 kilos, casi el 10% del peso inicial en el primer mes, pues son mucho más respondedores y podemos predecir que seguramente el fármaco me va a seguir funcionando a través de los meses y después de 6 meses siguen perdiendo peso. Entonces, pudiéramos decir que una herramienta en la práctica clínica es evaluar en el primer mes qué tanto me baja por lo menos un kilo como para decir que realmente la terapia, predecir que va a seguir funcionando y por lo tanto que vale la pena extenderla incluso hasta 6 meses como se hizo en este estudio en pacientes mexicanos. ¿Qué sucede también en cuanto a la tolerancia? Lo mismo en aquellos que no bajan esa cantidad de kilos. Ellos mencionaban ahí incluso entre 1 y 3 kilos que sigan bajando a través de los meses. Realmente desde el segundo mes ya lo estamos viendo. Y aquellos pues que lo mismo, que no bajan esta cantidad de kilos en el primer mes, pues lo más probable es que van a tener tolerancia. Veamos cómo aquí no se generó la tolerancia donde el paciente perdió más peso, hasta un 5% del peso en el primer mes. Que sí los hay, que son de esos que bajan muchísimo en el primer mes. Entonces, fíjense, en aquellos que no desarrollaron tolerancia, y aquí está lo que se bajaron en el primer mes, que viene siendo entre 1 y 3 kilos, 3 y 5 kilos o más de 5 kilos, y ese es el porcentaje de peso perdido. Pues veamos cómo en aquellos que no generaron tolerancia, desde el primer mes, muchos de ellos ya me estaban bajando, a los 3 meses un 5%, y esto se fue incrementando de forma exponencial hasta más de 5 kilos a los 6 meses, más de 5 kilos a los 6 meses. Entonces, esta misma gráfica es para ver que nos refleja que si el paciente responde bien desde un inicio, lo que mencionaba, por lo menos 1 kilo y no se diga de 1 y 3 kilos, pues va a seguir respondiendo y es menos probable que nos genere tolerancia. ¿Qué sucede a la tolerancia temprana? Y aquí lo mismo, lo vemos desde un principio como dentro de los primeros 3 meses la pérdida de peso no llega ni al 5%. Seguramente ese paciente difícilmente va a ir bajando mucho más y eso se le llama tolerancia temprana, es decir, dentro de los primeros 3 meses. Y la tolerancia tardía ya es entre 4 y 6 meses, que a lo mejor al inicio le funcionó muy bien y sin embargo conforme van pasando los meses, ya entre 4 y 6 meses la tolerancia va generándose, por lo tanto tiene una menor pérdida de peso que aquel que nunca tuvo tolerancia. Entonces, definitivamente sí en la práctica clínica nos puede ir orientando y prediciendo qué tanto un paciente va a perder peso conforme nosotros evaluemos la cantidad de kilos perdidos a través de los meses. Entonces, la obesidad sin duda es una enfermedad crónica, es multifactorial y debe ser tratado por un equipo multidisciplinario. Es decir, no solamente es, deje de comer, ¿no? Y eso es el problema y como no hace ejercicio y come un montón, pues ahí está la bronca y ya nada más es el ingreso y el egreso y está solucionado el problema. La realidad es que va mucho más allá de eso. En un paciente tenemos que ir analizando
un montón de cosas, desde el factor genético, cómo se está alimentando, la actividad física, que de hecho sea de paso, la actividad física es un medicamento y eso hay que comentarlo con los pacientes y nosotros como médicos concientizarlos de todos los beneficios del ejercicio, que ya con 150 minutos de ejercicio semanal es algo que metabólicamente ya me va a generar un cambio y que si lo que queremos es que pierda peso y permanezca en ese peso, lo ideal es que sean 300 minutos por semana, claro, en el paciente previamente evaluado, que no hubiera tener ningún riesgo cardiovascular y demás. La edad, si ya está en menopausia, si no, el número de horas de sueño. Eso también es muy importante y eso ya está muy comprobado. Aquellos pacientes que tienen pocas horas de sueño o un sueño de mala calidad tienen mucho mayor riesgo de desarrollar obesidad. Aquellos pacientes que tienen turnos desde de pronto en la mañana, de repente en la noche, o no duermen cuando deben de estar dormidos porque están de guardia, qué sé yo, pues también está comprobado que esos pacientes tienden más a desarrollar obesidad. Pacientes con enfermedad psiquiátrica, uno, pues porque la propia enfermedad puede llevarlos a tener atracones, etcétera, o por medicamentos que finalmente también se relacionan con incremento de peso. El estrés, sin duda el estrés es uno de los factores fundamentales que debemos de nosotros detectar a nuestro paciente y muchas veces los pacientes comen por ansiedad y si nosotros no palomeamos ese punto de forma adecuada, el paciente va a estar con residuos y de nada sirve que bajen un montón de pesos y al rato ya están igual o con mayor peso. Factores socioeconómicos, también el tema socioeconómico es importante desde el punto de vista que lo quieran ver, pero también un punto importante es los fármacos a los cuales pueden comprar, porque podemos ser fármacos maravillosos, pero si no los pueden comprar, pues también ese es un punto. Lo que decíamos de ambientes obesogénicos, desde la familia como en sí, la cultura y la sociedad, y nosotros como personal de salud estamos obligados a intervenir en ese punto, alteraciones hormonales, llámese hipotiroidismo, hipercortisolismo, etcétera. La microbiota intestinal, que ya no saben que ahí cuál fue el huevo o la gallina, si realmente esta microbiota se alteró por estar obeso y de ahí ya entonces es un círculo vicioso, etcétera. Factores prenatales, pacientes con bajo peso, macrosómicos, tienen mayor riesgo en algún punto de desarrollar obesidad. Fármacos, como ya dijimos, muchos de ellos, por ejemplo, esteroides o fármacos para enfermedades psiquiátricas, disruptores endócrinos, que ya hay un montón, esa ya es otra plática totalmente. Entonces, al final, fíjense cómo todos estos puntos los tenemos que evaluar en nuestros pacientes y definir una estrategia para cada uno de ellos para lograr la pérdida de peso y el que mantengan dicha pérdida de peso. Entonces, la eficacia esperada del tratamiento no es estática, tenemos que ir haciendo cambios dinámicos constantes para que el paciente permanezca perdiendo peso hasta llegar a su peso meta, que no es lo mismo que el peso ideal. El peso meta es un peso factible y sostenible en el tiempo, y que finalmente logre mantener dicho peso a través del tiempo. El resumen de este estudio que mencioné, pues que fentanilo es eficaz y segura tras su administración por 6 meses, esto ya comprobado en pacientes mexicanos, y que la pérdida de peso de kilogramos durante el primer mes, ya dijimos por lo menos 1 kilo, junto con el desarrollo de la tolerancia a la fentanilina, que ya vimos que hay unos respondedores y otros no respondedores, y cómo podemos predecirlo, podría permitir a los médicos predecir de estos dos grupos de población. Y ya manera de conclusión de esta plástica es que pues la obesidad es una pandemia y en México hay una alta prevalencia y desgraciadamente va en ascenso. Hay estigmas sociales de es que la mamá le lleva y entonces por eso el niño, no, o sea, realmente no podemos solamente responsabilizar al individuo o a la familia, sino que es un problema de salud pública. Hay que hacer cambios al estilo de vida, cambios al estilo de vida, pero que ya vimos que pacientes se benefician desde un inicio, empezar con fármacos agregados al cambio del estilo de vida para lograr la pérdida de peso y mantener dicha pérdida de peso. La fentermina ya vimos que en cápsula tiene una mejor absorción y que es segura y eficaz, ya estudiada en pacientes mexicanos a los 3 y 6 meses en el estudio que ya revisamos. Y la pérdida de peso en el primer mes que ya mencionamos predice si son o no respondedores. Y la obesidad es una enfermedad crónica, no es solamente un tema estético y debe de ser tratada de forma multidisciplinaria para lograr que nuestros pacientes no solamente pierdan peso, sino además lo mantengan a través del tiempo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Un gusto. No sé si tengan alguna duda. Doctora, muchas gracias por su participación. Le agradecemos infinitamente. Existen algunas inquietudes. No sé si me estén escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, sí se está escuchando. Perfecto. Doctora, hay algunas preguntas. Por ejemplo, aquí hay un comentario
ponen un caso clínico de una mujer de 20 años de edad que tiene atracones, ya con depresión severa y ansiedad tratada con antidepresivos y ansiolíticos, inclusive recibe psicoterapia. La pregunta es si puede empezar medicamento para bajar su peso o tiene que esperarse a que avance la psicoterapia y disminuir la ansiedad para evitar los atracones. Esa es la primera pregunta. En general, yo sí recomiendo a la par utilizar farmacoterapia siempre y cuando no haya contraindicaciones por su médico tratante. Y yo creo que eso siempre lo trabajo en equipo con el médico tratante, y terapeuta, psiquiatra, etcétera, porque no hay una contraindicación como tal con ciertos fármacos y la fentermina, por ejemplo, o podemos utilizar análogos de GLP que también pues tienen un buen efecto en el peso y que no intervienen con temas del cambio del estado de ánimo. Es decir, sí se pueden utilizar fármacos siempre y cuando pues estemos de la mano con la persona que esté llevándole el caso. ¿Para qué? Porque muchas de las veces, y seguramente a ustedes les ha tocado, cuando la persona tiene una obesidad importante o sobrepeso y es algo que le está generando un tema psicológico también el tener ese peso, conforme van bajando de peso, también les ayuda a sentirse ellos mejor a la par y mejorar muchísimo también el tema del estado de ánimo. O sea, finalmente somos un todo y creo que ese es un grupo de pacientes que a veces es complejo manejar, pero que finalmente cuando pierden peso de forma importante, eso también les ayuda muchísimo en el estado de ánimo. Doctora, una pregunta un comentario muy breve al respecto de la dulaglutide. Dulaglutide. ¿Qué nos puede decir al respecto? Dulaglutide no está indicado para pérdida de peso, está indicado para control glucémico. Si bien como la mayoría de los análogos de GLP, pues estimulan la saciedad y sobre todo pues retardan el vaciamiento gástrico, específicamente dulaglutide, pues tienen pérdida de peso, pero finalmente la indicación es el control glucémico. Bien, hay otra pregunta, doctora. Nosotros como internistas, ¿qué podemos utilizar para medir obesidad o sobrepeso que no sea el índice de masa corporal, que creo que o se piensa que ya es obsoleto? Vemos mujeres y hombres que tienen sobrepeso. Dije sobrepeso con número. Sin embargo, es pura masa muscular. El músculo pesa más que la grasa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues bueno, al menos yo en la clínica del día a día lo que tengo es una tanita, o sea, un body, en donde pues ahí viene mucho más especificado la composición corporal. Existe también la plicometría, que finalmente pues también es algo, y medir la cintura. Yo creo que uno de los puntos muy importantes y sencillos que podemos hacer en nuestra consulta de día es medir la cintura, que finalmente sabemos que esa nos da un reflejo de la grasa visceral del paciente y que lo ideal en México es que fuera abajo de 80 centímetros en la mujer y abajo de 90 centímetros en el hombre. Eso sería como el ideal. A lo mejor los pacientes con obesidad es difícil que lleguen a ese punto, pero sí podemos ir midiendo y cómo va bajando esta medida también es un dato indirecto de que van bajando principalmente grasa abdominal o visceral. Entonces, en el día a día yo creo que pues el estar midiendo la cintura y hacer el índice cintura-cadera, y si tienen la opción de comprar una de estos aparatos que miden la composición corporal, pues también es otra forma de medirlo con mucho mayor precisión que el puro índice de masa corporal. Doctora, uno de los problemas que genera la obesidad es el hígado graso. La pregunta es, ¿qué papel están tomando los agonistas GP1 en el tratamiento? ¿Y qué nivel de evidencia tienen? ¿Podría darnos un comentario al respecto? Liraglutide ya tiene un estudio en donde sí hay comprobado disminución de la cetosis hepática y sé que semaglutide está en camino también para sacar ese estudio, todavía que yo sepa no está publicado, pero sí hay comprobado esa disminución del hígado graso en general con los análogos de GLP, y lo que yo conozco perfectamente es liraglutide, que es el que tiene ya más tiempo aprobado para pérdida de peso en ese desenlace. Muchas gracias. Hay una inquietud de parte del doctor Del Carpio. Me insiste mucho en esta pregunta y me parece muy interesante. Hablando de obesidad y COVID,
¿Cuál es la principal interacción entre estas dos entidades? ¿Podría darnos una opinión? La obesidad es finalmente genera una inflamación sistémica endotelial. Ujú. Y sabemos perfectamente que el COVID, uno de los mecanismos por los cuales el paciente se complica precisamente es esta inflamación que se ve potenciada en pacientes tanto con obesidad como diabetes e hipertensión. Es decir, los pacientes metabólicos sabemos que están en este estado inflamatorio y seguramente también en un estado mucho más procoagulante. Y también sabemos que ese es otro de los desenlaces que hace que el paciente se complique. Entonces son esos dos puntos, por un estado con mayor inflamación endotelial y con mayor probabilidad de generar un estado de procoagulación. Entonces ahí eso precisamente fue el boom, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, del por qué pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes se complicaban más. El doctor López Trejo comenta que algunos pacientes, principalmente mujeres, suspenden tratamiento con fetermina por incremento en manchas hipercrómicas en la cara. En su experiencia, ¿con qué frecuencia se presenta esta complicación? De verdad que no me ha tocado a mí. Y utilizo muchísimo el fármaco. Y la realidad es que nunca me ha tocado que tengan, me imagino que es algo así como melasma, es lo que pudiera yo ahí entender. Pero no me ha tocado hasta ahorita. Ok, muchas gracias. La doctora María Teresa Gerner Morales Ujú. comenta las interacciones medicamentosas que más debemos vigilar con la fentermina. Pues yo creo que sobre todo pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas, yo sería el principal foco de atención, en donde hay ciertos medicamentos psiquiátricos que idealmente no se deben combinar, o pacientes que están, por ejemplo, con arritmias y antiarrítmicos. Definitivamente no es en sí porque tenga una interacción el fármaco, sino porque creo que es un foco especial también en una población especial que pudiéramos generar más tema con este medicamento. Sí hay, por ejemplo, en los inhibidores de captura de serotonina, que a veces también es frecuente que los utilicen, no hay una contraindicación absoluta, pero insisto que sí se debe de hablar con el terapeuta y decir, bueno, qué tanto podemos utilizarlo, a lo mejor en dosis bajitas, y vamos viendo evolución. Si el paciente empieza a presentar insomnio o empieza a presentar irritabilidad y ansiedad, pues obviamente se descontinúa y sabemos que tiene una vida media donde no le va a durar meses ese efecto, o sea, se suspende y ya está. O sea, pero sí creo que sean los puntos especiales. Lo mismo con las personas de tercera edad, donde pudiera haber más probabilidades de que estén con temas cardíacos, sobre todo, insisto, lo de las arritmias, o cardiopatía isquémica ya avanzada, pues ahí digamos que también tenemos un enfoque especial con este grupo de médicos. La doctora Irma Archundia Rivero. Buen día, doctora. Qué bueno que nos hace el favor, el honor de acompañarnos. La doctora Irma Archundia pregunta, en pacientes con contraindicaciones a otros fármacos, ¿se podrá administrar monoterapia con topiramato? No está un estudio con solamente topiramato, a mi saber. Generalmente, pues, está con fentermina. Sin embargo, sí la puedo utilizar, doctora. La verdad es que sí se utiliza. ¿En qué grupo de pacientes es donde funciona mejor? Es en pacientes que tienen atracones. Es donde principalmente se ve que ese fármaco ayuda. No se sabe bien el mecanismo de acción, pero la realidad es que sí. O sea, y de hecho, de ahí surgió el que el medicamento se utilizara para control de peso, porque eran pacientes que se utilizaban como profiláctico de migraña y conforme fueron utilizando, se dieron cuenta que había una pérdida de peso importante y empezó a darse ya al grado de que se aprobó para pérdida de peso. Entonces, lo que ahorita está aprobado en Estados Unidos es topiramato con fentermina, topiramato de liberación prolongada con dosis pues bajitas de fentermina. Sin embargo, pues aquí no lo tenemos esa combinación y lo utilizamos cada uno por separado. Si no hay otro, pues se puede utilizar como monoterapia. La realidad es que si lo hacemos, ya nada más evaluar que el paciente vaya respondiendo al tratamiento. La doctora María Guadalupe Cervantes Duranz comenta, el uso de fentermina a la larga no produce cáncer. ¿Se puede usar en embarazadas obesas con riesgo de preeclampsia, eclampsia? No está asociada a cáncer y está contraindicada en pacientes con embarazo. O sea, en cuanto sepan que están embarazados hay que suspenderlo. Muy bien. El doctor Daniel García Narváez,
¿Cuántas veces se puede repetir y cuál sería el tiempo estimado de espera en ciclos? En general, los pacientes que van respondiendo, por eso creo que ese estudio es muy valioso, el que les presenté, porque si el paciente va respondiendo, yo lo dejo hasta 6 meses incluso. A partir de que este estudio salió, pues te da la tranquilidad de que en pacientes mexicanos ya hay estudio hasta 6 meses y que el paciente que va respondiendo, ya lo vimos en las gráficas, va a seguir respondiendo y que lo podemos utilizar hasta los 6 meses sin problema. Yo los dejo entre 1 y 2 meses de descanso del fármaco y lo reinicio si el paciente requiere nuevamente, más bien no ha logrado llegar a su peso meta, entonces lo reinicio. Bien, ya tenemos una última pregunta, doctora. ¿Existe asociación con algún otro medicamento que mejore la pérdida de peso en conjunto con fentermina? ¿Y cuál es la utilidad de las básculas que determinan porcentaje de la grasa, músculo, en el seguimiento de estos pacientes, así como su fuerza muscular? ¿Podría darnos un comentario breve? La fentermina con topiramato es lo que está bastante bien estudiado, esa combinación. Sé que también hay combinaciones como con análogos de GLP, sin embargo, bueno, están en procesos de ver si realmente hay más estudios en ese sentido, porque no hay tanta conclusión en ese punto. Y en cuanto a la importancia o lo que nos pudiera aportar un aparato que nos dé composición corporal, creo que sin duda nos da una gran información. Y les digo, si ustedes tienen la opción de conseguir o de tener una en su consultorio, la verdad es que sí nos da mucha información en el sentido de que sabemos exactamente qué está pasando con ese paciente y como bien comentaba el doctor, si el paciente empieza a hacer ejercicio, que sería lo ideal o que es lo ideal, conforme van llevando ese programa para pérdida de peso, pues empiezan a incrementar músculo y entonces ya el paciente puede desanimarse porque resulta que no bajó tanto de peso o incluso subió, pero si es expensas de músculo y está bajando grasa, la realidad es que va bien. Entonces, el tener esa herramienta para poder saber exactamente qué está pasando con ese paciente nos ayuda a tomar mejores decisiones y que el mismo paciente no se desanime, ¿no? En que pudiera estar ahí pues subiendo de peso cuando en realidad es músculo. Entonces, definitivamente si tienen la opción de tenerla sería lo ideal, si no, pues por lo menos lo que comentábamos ahorita, la medición de la cintura y el índice cintura-cadera. Pues muchas gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente su excelente presentación, de veras, con un problema que tenemos a nivel nacional y muy arrinconado aquí en el estado de Veracruz. Por situaciones genéticas, más la modificación del estilo de vida, más una serie de situaciones, estamos engordando. México hoy día es un país obeso y el Colegio de Medicina Interna de México y el Colegio de Medicina Interna del estado de Veracruz nos hemos dedicado a tratar de mejorar esta situación porque de alguna manera tenemos que mejorar, evitar más bien las comorbilidades que se presentan a la par, junto o derivadas de la misma obesidad. Doctora, muchísimas gracias y queda formalmente invitada para otra sesión muy de nosotros acá en el colegio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, gracias. Regresamos en unos minutos, si tienen la bondad. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos un poquito antes de las 9 para la inauguración oficial. Gracias.